Hola amigos, yo soy Rosemary Blascona. Esta serie es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una parte del contenido de la clase Zapoteco 2 en la licenciatura de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El tema para hoy es la clasificación nominal. No todos los sustantivos en lenguas zapotecanas están clasificados. No todos llevan una marca de clasificación, pero muchos sí llevan un morfema de clasificación y el más común es este prefijo de animosidad que voy a mostrar ahora. Aparece en la mayoría de los sustantivos que son seres animados, tanto animales como humanos, como otros seres divinos. En proto-zapotecano, Terry Kaufman ha reconstruido este prefijo como cue. Esta primera palabra que puse en pizarrón es para mosquito o zancudo, y en proto-zapotecano yo lo reconstruyo como cueldat y alguna vocal nasalizada al final, que no estoy segura cuál vocal será. Las lenguas chatinas tienen E y lenguas zapotecas tienen A. Y todavía no quiero comprometerme a decir qué vocal hubiera sido en proto-zapotecano, y entonces nada más pongo B mayúscula, que quiere decir vocal. Entonces, en chatino de Sensontepec, vemos que tenemos cuinate. En esta palabra, el prefijo se pronuncia como cui, se reconstruye como cue. Yo, la verdad, los últimos años empecé a dudar si la I y la E en las protolenguas, proto-zapoteco, proto-zapotecano, uno, el otro, los dos, si realmente contrastaron esas vocales en sílabas átonas. Me es claro que sí contrastaron en la sílaba tónica, pero empecé los últimos 3 años, supongo, empecé a dudar si realmente contrastaron en las sílabas átonas, y sigo con la duda hasta ahora. Y mis dudas también aplican a prefijos. Varias lenguas en prefijos pretónicos veo que siempre la vocal es I y no E. Esta forma aquí sería una de esas formas que me hace dudar si el prefijo realmente era E o si era I. Pero en Córdoba sí hay E. Entonces ahí sí hay cosas que apoyan a la reconstrucción de E. Pero bueno, fue alguna vocal anterior no baja, digamos. Bueno, entonces tenemos esta forma para zancudo en chatino de Sensontepec, muy semejante a lo que fue en proto-zapotecano. En proto-zapoteco, la cua cambió a P y tenemos peldatia. Bueno, y en el zapoteco de Mitla tenemos biliatkin. Ese kin es otro morfema. Yo no sé si es diminutivo, pero es otro morfema. Entonces la cognada es la primera parte, biliat. Lo que vemos es que un mosquito es animado. Hay una raíz de 2 sílabas y a esa raíz agregamos este prefijo de animosidad que en proto-zapotecano es cue. Aquí en esta lengua de chatino, yo creo que podemos decir que es cui en este caso. En proto-zapoteco es P y en Mitla es B. Por lo menos en esa palabra es B. ¿Este prefijo es flexivo o es derivacional? ¿Qué fue lo que yo dije en los videos previos? Yo creo que yo dije que la derivación forma palabras, ¿sí? Mientras que la flexión
hace distinciones paradigmáticas, distinciones gramaticales dentro de la misma palabra. Yo dije que la derivación suele ser más antiguo y más irregular. Dije que la flexión suele ser más regular, ¿no? Y es más reciente también. En este caso vamos a ver ahorita con la segunda palabra que hay algo de morfología fusional. Eso es algo irregular. Yo creo que hay palabras que son formadas con este P o que, y que este prefijo podremos ver ciertos ejemplos y ver que no desaparece, que el prefijo siempre está ahí, como si es una fósil que no puedes extraer de la palabra. Eso me dice que forma la palabra, no es parte de conjugar o declinar una palabra, es parte fija de la palabra. Porque hay casos donde está medio fosilizado y fusionado a la raíz nominal. Eso me dice que es más antiguo. Para mí estas señas señalan que probablemente este prefijo es derivacional. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la forma a la cual estamos agregando el prefijo derivativo? ¿Se acuerdan? Es una base, ¿sí? Entonces, aquí agregamos que a una base de consonante inicial. Y aquí también en chatino sigue siendo el caso, se agrega a un tema, a una base de consonante inicial. En proto-zapoteco igual, se agrega el prefijo P a una base de consonante inicial. En el zapoteco de Mitla también se agrega este prefijo B a una base de consonante inicial. Estoy editando el video y creo que hay algo que yo debo explicar un poco más, que tiene que ver con la estructura prosódica de palabras en lenguas zapotecas, quizás zapotecanas. Desde el proto-zapotecano, pensando en todas las raíces que podrían existir, podría haber raíces de una sola sílaba o también podría haber raíces de dos sílabas. En proto-zapotecano, la prominencia, el acento, estuvo en la última sílaba, pero todo eso cambió en zapoteco, digamos proto-zapoteco. Cuando el chatino ya no estuvo participando en los cambios que estuvieron pasando en el zapoteco, eso puede querer decir que los chatinos ya se fueron para el sur, quizás ya habían llegado a la costa, no sabemos, pero no estaban en la onda de la nueva moda de pronunciar el acento en la otra sílaba. O puede querer decir que todavía estaban cerca los zapotecos, pero que había alguna diferencia sociolingüística y no querían participar en este cambio. No sabemos, ¿no? No sabemos si no participaron en este cambio por lejanía geográfica o distancia social, no sabemos. Pero sabemos que los chatinos no cambiaron el acento. Hasta la fecha los chatinos tienen la prominencia en la última sílaba de la raíz, que es el núcleo de la palabra. Hay una aparente excepción que sería el chatino de Teojomulco. Y en realidad esa lengua ya no se habla, pero hay documentos de hace más de 100 años y Ryan Sullivan ha hecho la paleografía y un estudio filológico de esos documentos y hay razones de pensar que esa lengua chatina sí cambió el acento, pero esa lengua chatina está mucho
en contacto con zapoteco. De hecho, está a muy pocos kilómetros de un pueblo papabuco. Las lenguas papabucas son lenguas zapotecas. El papabuco es un subgrupo del zapoteco. Tiene el cambio de acento igual que cualquier lengua zapoteca. Y al parecer Teljumulco también, probablemente por influencia del zapoteco. Pero en general, sí, lenguas chatinas tienen acento en la última sílaba de la raíz, mientras que lenguas zapotecas tienen el acento en la primera sílaba de la raíz. Pero los zapotecos sí cambiaron el patrón acentual. Y en lenguas zapotecas, digamos que el proto-zapoteco, en raíces bisilábicas, la primera sílaba era, y hoy día es, en lenguas que conservan las vocales átonas, la primera sílaba de la raíz es la prominente. Y si solamente hay una sílaba en la raíz, entonces esa sílaba es la prominente. Y si tú agregas un prefijo que es otra sílaba más, el acento no va a cambiar. Entonces, el acento está asociado con la primera sílaba de la raíz. En otras palabras, el prefijo es extramétrico. Eso quiere decir que no cuenta cuando vas a determinar el acento. Si no se trata de un compuesto, hay una sola raíz por palabra. Y si es que estamos viendo un compuesto, va a ser la segunda raíz. Puede ser que haya una sílaba aquí, puede ser que no. Hay una sílaba aquí que es la primera de la raíz y puede ser que haya otra sílaba más que es un prefijo. Esa sílaba va a ser pretónica porque viene antes de la sílaba tónica. Esta sílaba, si es que existe, es una sílaba postónica porque viene después de la sílaba tónica. Ahorita voy a hablar más de zapoteco. Algunas cosas que voy a decir puede ser que también aplican a chatino, pero ahorita quiero evitar hacer errores. Entonces voy a hablar específicamente de zapoteco. Las sílabas átonas, como las pretónicas y las postónicas, consisten en una sola mora. Pero las sílabas tónicas son bimoraicas. ¿Sí? En un modelo autosegmental de fonología podemos aislar diferentes elementos de la estructura fonológica. Podemos separar esto y poner cada elemento en una grada. Y estas líneas sólidas quiere decir que los elementos en esta grada están asociados con los elementos en esta grada. ¿Sí? Voy a regresar a la idea de una raíz bisilábica. Y quizás aquí tenemos CB, CB. Aquí puede ser que hay esta última vocal es monomoraica, es una vocal corta. En general, las consonantes que están en posición de ataque, de arranque de sílaba, normalmente no cuentan como moraicas. Ahora sí empieza a existir literatura donde algunos fonólogos basándose en cosas que pasan en ciertas lenguas particulares en el mundo, empiezan a argumentar que hay casos donde una consonante en ataque puede ser moraica, pero eso todavía es algo nuevo. Entonces vamos a ignorar esa posibilidad y esta consonante la voy a conectar no a la mora, pero a la sílaba. Esta sílaba tiene un ataque y tiene un núcleo que es moraico. Y igualmente esta consonante
se va a conectar directamente a la sílaba, no a una mora. Y en una lengua zapoteca existen diferentes posibilidades, que la vocal puede ser larga, la vocal puede ser bimoraica, o podría ser que esta segunda mora de la sílaba tónica se asocia con la consonante, que es el ataque de la siguiente sílaba. Esta consonante, si es una consonante geminada, puede ser que es ambisilábica, que pertenece a ambas sílabas, que está funcionando como coda en esta sílaba y simultáneamente está funcionando como ataque de esta segunda sílaba. China. ¿Qué tal si vamos con espuma? La raíz era china, excepto que tenía glotalización, ¿no? Bueno, entonces, esto sería esta consonante, esta vocal, consonante, vocal. Y se agrega este prefijo. Y esta sílaba también tiene su estructura moraica. Y tenemos esta palabra espuma. Pero ¿qué falta? Faltan los saltillos que sí están en ambas sílabas de la raíz en la reconstrucción. También faltan los tonos que todavía no se reconstruyen. ¿Y dónde van estos contrastes suprasegmentales en esta estructura que acabo de dibujar? Y fíjense qué gradas tengo hasta ahora en mi representación. Tengo una grada silábica donde indiqué cuántas sílabas hay en la palabra. En este caso sí hay una sílaba aquí. Tengo una grada moraica para mostrar la estructura moraica de las sílabas, que la sílaba acentuada es bimoraica, pero las átonas son monomoraicas. Y en este caso yo elegí poner una grada CB. No en todos casos es necesario indicar esto, pero en este caso sí opté por representar una estructura CB. Y aquí tengo una grada segmental con los segmentos particulares que en esta palabra son las consonantes y las vocales que están en estos morfemas. Podríamos inclusive dividir estos segmentos en sus respectivos rasgos binarios, ¿no? De sonora, más o menos sonora y más o menos nasal y bla, 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 bla. Pero no voy a hacerlo más abstracto de lo que ya es, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos por ahora con estos segmentos. Ok. Los rasgos suprasegmentales, que son los tonos, también contrastes de fonación, como si una vocal es cortada, quebrada, aspirada, etc., ¿no? Ok. Algunos, como Eric Campbell en Chatino, por lo menos Eric Campbell, no sé si otros, Eric Campbell ha analizado el saltillo como un segmento en Chatino. Y creo que hay algunos casos donde en zapoteco es también posible analizar la oclusiva glotal como un segmento. Armando Doroteo ahorita está trabajando una tesis sobre el Diza Shiza, donde yo creo que va a argumentar algo así. Pero en otras lenguas zapotecas diríamos que la glotalización es un contraste suprasegmental. Dependiendo de tu análisis de alguna lengua zapoteca, tú podrías llegar a diferentes conclusiones sobre cuál es la unidad portadora del tono. Algo que realmente no hablamos el semestre pasado. En Zapoteco 1, los que estuvieron este año de 2020 en ese curso, pero si están en la ENA seguramente lo van a aprender cuando tomen su clase de fonología no lineal. Pero
aquí podemos prever unas cosas. Es posible que tú podrías argumentar que el tono subyacentemente, aquí en el abstracto, que está asociado con una vocal particular que está en la representación subyacente. Supongo que podrías argumentar que esté asociado con una vocal en esta grada CB, pero cada vez más estamos viendo los análisis donde uno argumenta que, por ejemplo, tono esté asociado con la mora o con la sílaba, y hay otras posibilidades también. Y sí sería posible que hay, por ejemplo, un tono que está en una grada tonal. Esto podría asociarse con esta sílaba, o quizás podría asociarse con la mora. Vamos a hacernos la vida fácil y vamos a decir que quizás hay, de hecho yo sí he trabajado con lenguas zapotecas así. Hay lenguas zapotecas donde el tono contrasta en la sílaba tónica, pero que donde no contrasta en la sílaba posttónica, quizás tampoco contrasta en la sílaba pretónica, ¿sí? Entonces, digamos que, nada más por un ejemplo, ¿no? Digamos que hay una lengua donde el tono se asocia a la sílaba prominente, la sílaba acentuada. Y la sílaba acentuada en una lengua zapoteca va a ser la primera sílaba de la raíz, ¿sí? No es la segunda sílaba de la raíz, eso sería chatino. Es la primera sílaba de la raíz. Digamos nada más por esta ilustración que hay otra grada donde están contrastes de fonación. En un ejemplo como espuma, espuma tiene una raíz de consonante inicial. En el caso de la palabra espuma, la base que recibe este prefijo derivacional es igualito a la raíz. Entonces es una base de consonante inicial. Agregamos este prefijo CB y terminamos con 3 sílabas en la palabra derivada. Esto no cambia nada de la estructura prosódica. Al agregar este prefijo, no cambia el hecho de que chi es la sílaba acentuada, que es bimoraica, que porta los contrastes suprasegmentales. Pero, ¿qué pasaría si esto no fuera una palabra que tenga una base o una raíz de consonante inicial? ¿Qué tal si fuera un caso donde hay una raíz de vocal inicial? ¿Qué pasa en pescado? Que es la segunda palabra. Desde las protolenguas, hay más raíces bisilábicas que monosilábicas, aunque también hay raíces monosilábicas. Bueno, si tú consideras, bueno, vamos a ver aquí la forma en Mitla, que es bal. Esto nos dice que esta sílaba es la sílaba prominente en zapoteco. ¿Por qué? Porque esta sílaba es lo que se ha preservado. Se ha perdido esta última vocal. Esta A no está presente en Mitla. ¿Por qué? Porque las vocales postónicas se han elidido en Mitla. Ok, entonces, no es el caso que P como prefijo se está agregando
a una base monosilábica de consonante inicial, da. Eso no es el caso. ¿Por qué? Porque en zapoteco, no chatino, no proto-zapotecano, en zapoteco, cuando tú tienes un prefijo CB que agregas a un tema o una base de consonante inicial, la sílaba prominente en zapoteco siempre va a ser la primera sílaba de la raíz, el tema, la base, ¿sí? No va a ser un prefijo CB que agregas antes de esa sílaba tónica. Si aquí tuviéramos, bueno, si esto es un tema de consonante inicial como en zancudo, este prefijo P es pretónico, no es prominente. Y de hecho, si perdimos esta vocal que fue la postónica, aquí después de la T no hay nada. Ok, eso nos dice que aquí, en proto-zapoteco, o durante los tiempos que vamos a llamar proto-zapoteco, hubo un cambio de acento de esta sílaba a esta sílaba. Y entonces, la sílaba acentuada en zapoteco es la primera sílaba de la raíz o base o tema. Y este prefijo CB que agregamos antes es pretónico. Pero, y mira, si esta raíz aquí en zancudo, si hubiera sido una de las raíces monosilábicas, si esa segunda, la última sílaba no estuviera ahí, todavía esta sería la sílaba tónica, porque es la primera sílaba de la raíz. En este caso, tenemos dos sílabas en proto-zapoteco, no tres como tuvimos aquí. Si tenemos dos, ¿qué son las posibilidades? Una posibilidad es que un prefijo CB como P se está agregando a una raíz, o en este caso una base monosilábica, que es nada más una sílaba CB. Pero en este caso, esta última sílaba sería la sílaba acentuada, sería la prominente, porque sería la única sílaba y también la primera sílaba de la raíz. Pero sabemos que eso no es el caso aquí, porque esta se pierde en mitla. Esto no pudo haber sido la sílaba prominente porque se hubiera conservado esa A. Entonces, esta sílaba es la sílaba prominente en proto-zapoteco. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es un prefijo, vamos a llamar este prefijo P. A ver, yo ya dije que no puede ser que este prefijo P se agrega a una raíz monosilábica CB, porque en ese caso esta sílaba hubiera sido prominente y esta A todavía estaría presente en mitla. Eso no es el caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta raíz es una raíz bisilábica, pero es una raíz de vocal inicial. Y como empezaron a ver un poquito en otros videos, creo, en la familia zapotecana, en general, a estas lenguas no les gusta tener secuencias de más de una vocal. ¿Qué pasó aquí? Al agregar este prefijo P a una base de vocal inicial, eso crea una secuencia E más la otra vocal y esa vocal se elide. Entonces terminamos con pelda. Ahora, ¿qué pasó aquí?
la prominencia no cambió. La lengua no dijo, oh, yo quiero prominencia en un timbre vocálico que está asociado con la raíz nominal y la única que me queda es esta A, voy a cambiarme. No, 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 no. Eso no pasó, nunca pasa. Lo que pasa es que esta E ocupa el lugar prosódico de la vocal elidida. Ok, aquí hubiéramos tenido alguna vocal, pero no sabemos cuál es. Voy a poner vocal. Históricamente se supone que alguien hubiera sabido qué vocal fuera, ¿no? Si fuera una O, no sé qué. Ok, en este caso no hay una consonante. Tenemos una raíz de vocal inicial. Esta vocal, como es la primera vocal de la raíz, va a ser la vocal prominente. Las vocales son núcleos de sílabas, ¿sí? Entonces, aunque todavía no tenemos un ataque para esta sílaba, no tenemos que preocuparnos. La lengua va a conseguir un ataque para esta vocal. Ok, entonces hay dos vocales que van a pertenecer a dos sílabas y en este caso es esta consonante más moraica. Entonces, esta vocal, antiguamente, yo creo que probablemente se hubiera pronunciado como una vocal larga y hubiera aportado contrastes de tono y de fonación. Y entonces, ¿qué pasa? Agregamos el prefijo P. Y ahora acuérdense que esta E con esta vocal inicial crea una secuencia prohibida de dos vocales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta E va a robar la identidad de esta vocal. No sé si la identidad, pero va a robar su lugar, ¿no? ¿No han visto como una película o algo como de Betty Broderick o alguien que hay un esposo y se divorcia de la mujer de su propiedad y se casa con una jovencita o algo así? Y esa jovencita ahora va a vivir en la casa de la señora, ocupando su lugar, que ahora tiene el marido de la esposa, tiene la casa de la esposa, básicamente tiene la vida de esa mujer abandonada. ¿No puedo buscar una analogía menos misógina? A ver. El problema es que estoy pensando en la vida real y la vida real está llena de misoginia. Me doy por vencida. Bueno, esta vocal esta vocal se va a elidir. Eso es lo que indico cuando pongo estas dos líneas aquí. Eso es romper la asociación de esta vocal con toda la estructura fonológica, ¿sí? Con la cual estuvo asociada previamente. Entonces, eso es como elidir esta vocal. Y entonces, esta vocal se asocia con ese lugar. Y entonces, ahora, esta vocal, la E del prefijo, va a ser el núcleo de esta sílaba. Y eso no cambia el hecho de que esta sílaba es la sílaba acentuada. No cambia el hecho de que esta sílaba va a estar asociada con dos moras y que la vocal asociada con esta B va a ser bimoraica, o sea, larga. No va a cambiar el hecho de que en esta sílaba vamos a tener los contrastes de fonación. Y esta consonante del prefijo también se va a asociar con esta sílaba como su ataque. Entonces, cuando agregamos un prefijo CB a una base de vocal inicial, se va a elidir
una vocal. En este caso se está elidiendo la vocal de la raíz nominal. Y la vocal superviviente, que es la E del prefijo, va a asumir toda esa estructura prosódica originalmente asociada con esta vocal elidida. ¿Qué tal si tuviéramos una raíz monosilábica? Si tuviéramos una raíz que fuera da, si esta fuera una raíz monosilábica de consonante inicial, esa sílaba es la primera de la raíz y entonces va a ser la acentuada, va a aportar los contrastes de tono y fonación, va a tener dos moras. Entonces, esas dos moras se van a asociar con la vocal de la única sílaba que hay en la raíz. Y cuando agregamos un prefijo, eso no va a cambiar el hecho de que esta sílaba es la acentuada. Y bueno, esta va a ser una sílaba monomoraica. ¿Sí? Este prefijo va a ser una sílaba pretónica. Entonces, si agregamos un prefijo como P a una raíz, una base de consonante inicial, no importa si esa base es de una sílaba o de dos sílabas. El hecho de que empieza en una consonante quiere decir que esta sílaba va a ser pretónica. Esta consonante protege a su vocal como ataque de esta sílaba tónica. Y entonces, si tenemos dos sílabas, una lengua zapoteca conservadora como de la Sierra Juárez, del Istmo, de Petapa, ciertas otras lenguas que preservan las vocales átonas, si tenemos una palabra bisilábica y la última sílaba es la prominente, por ejemplo, esta vocal se va a pronunciar como una vocal larga porque es de dos moras y los tonos y la fonación va a estar aquí en esta sílaba. Eso también indica que esta es la sílaba prominente. Entonces sabemos que estas dos sílabas corresponden a un prefijo y a una raíz monosilábica. Y si tenemos una palabra de tres sílabas, ya puedo predecir la primera sílaba va a ser pretónica, la segunda sílaba va a ser la prominente, la tercera va a ser la postónica y estas dos sílabas van a ser la raíz y la primera sílaba es el prefijo y ya, ¿no? Y si tuviéramos una palabra de dos sílabas, donde la primera sílaba es la prominente, como lo que ya borré, pero vimos antes, si la primera sílaba es prominente. Y si es que sabemos que hay un prefijo aquí, por ejemplo, estamos viendo un sustantivo animado y empieza en P, o lo que esperaríamos como reflejo de que de protozapotecano en la lengua particular que estamos viendo, sea P, sea B, sea qui, lo que sea. Si vemos dos sílabas en una lengua zapoteca y reconocemos por los segmentos que hay un prefijo ahí, pero la primera sílaba es la prominente, donde están los tonos, donde está la vocal larga, etc. Entonces sabemos que la base fue la base fue de vocal inicial y que la vocal del prefijo asumió la estructura prosódica de esa vocal inicial de la base, aunque esa vocal, el timbre vocálico original subyacente de la base, se elidió. La vocal en un prefijo va a asumir
la estructura prosódica asociada con la sílaba prominente cuando se agrega a una raíz de vocal inicial y ese timbre vocálico se elide. Pero cuando se agrega una base de consonante inicial, el prefijo se queda como pretónica. Esa es la razón que podemos saber, por ejemplo, en el caso de pescado, que no se trata de un prefijo pretónico más una raíz CB monosilábica de consonante inicial, porque si eso fuera el caso, esta vocal sería la prominente y hoy día en Mitla no dirían ba, dirían bela o algo así. Ok, para resumir, ¿sí? En proto-zapoteco y proto-zapotecano también teníamos raíces bisilábicas y también había raíces monosilábicas. Había raíces de consonante inicial y también había raíces de vocal inicial. Cuando un prefijo se ve, como aquí el P es el prefijo de animacidad en proto-zapoteco, corresponde a cue en proto-zapotecano. Cuando un prefijo se ve, se agrega a un tema, una base, una raíz de consonante inicial. No hay nada de elisión, solamente es concatenación. Agregamos un prefijo a un tema o una base, ¿sí? Pero cuando agregamos un prefijo CB a un tema o una base que inicia en una vocal, eso va a crear una secuencia de dos vocales que es prohibida. Y una de esas vocales se va a elidir. Creo que en este caso del prefijo de animacidad, creo que siempre es la vocal de la raíz que se elide y la vocal anterior del prefijo se va a sobrevivir. Entonces, en este caso tenemos una base de consonante inicial y es pura concatenación. P más CB rinde una forma trisilábica. Una sílaba del prefijo, dos sílabas de la base, terminamos con una palabra trisilábica. En este caso, porque esta vocal se va a elidir, un prefijo CB más una base BCB va a rendir una palabra bisilábica. P más CB, ¿sí? Porque esta vez se elidió. Entonces, aunque estas dos raíces son raíces bisilábicas, con la concatenación del prefijo, en este caso terminamos con tres sílabas en la superficie, pero en este caso terminamos con dos sílabas en la superficie, porque no hay un ataque aquí y esta vocal se va a elidir. En el caso de raíces monosilábicas, también pueden ser de consonante inicial o de vocal inicial. Si son de consonante inicial, igual a como vimos aquí, no va a haber elisión, es simplemente concatenación del prefijo más la raíz y un prefijo CB más una raíz monosilábica CB rinde una palabra bisilábica PCB. Pero si tenemos una raíz monosilábica de vocal inicial, esta E va a ocupar el lugar de esta vocal. Este timbre se va a elidir. Lo que va a permanecer es la estructura prosódica asociada con esta raíz. El tono, la fonación,
la duración de esta vocal por ser una vocal acentuada. Todo eso se va a realizar en esta E del prefijo y terminaremos con una palabra monosilábica, ¿sí? Que va a ser P. Segmentalmente tenemos tanto la consonante como la vocal que vienen del prefijo, pero aquí la raíz está presente, pero está presente de forma prosódica, de forma suprasegmental. El material fonológico de la raíz que va a estar presente en esta forma va a ser los contrastes suprasegmentales. Si es modal, si es glotalizada, rearticulada, aspirada, qué sé yo, ¿no? Si tiene tono alto, tono bajo, eso es lo que va a estar aquí, que viene de la raíz, porque los segmentos vienen del prefijo. Entonces, observen, resumo, las raíces pueden ser bisilábicas o monosilábicas. Y dependiendo si inician con vocal o con consonante, eso predice si va a haber elisión o no, porque una vocal inicial sí se va a elidir cuando se combina con la vocal de un prefijo CB. Y porque hay raíces de una o de dos sílabas, y hay raíces que van a sufrir elisión y hay raíces que no van a sufrir elisión. Eso crea 4 posibilidades para las formas prefijadas. Puede haber formas prefijadas de 3 sílabas. Puede haber una forma prefijada que es de una sola sílaba. Y también puede haber formas prefijadas de 2 sílabas. Y aquí, cuando hay 2 sílabas, puede ser que la primera es prominente o puede ser que la segunda es prominente. La segunda va a ser prominente cuando la raíz es monosilábica y de consonante inicial. Y una palabra bisilábica prefijada que tenga la primera sílaba como la prominente, eso va a pasar cuando un prefijo CB se agrega a una raíz bisilábica de vocal inicial. Podemos identificar que aquí P se está agregando a una base de vocal inicial y sabemos eso por los patrones prosódicos, ¿sí? No es el caso que P se está agregando a una base de consonante inicial, porque si eso fuera el caso, la A sería prominente y todavía se conservará, cosa que no pasa. Entonces sabemos que aquí había una vocal subyacente y se elidió. ¿Qué vocal hubiera sido? No hay modo de saberlo, porque hasta donde sepamos nosotros, no hay como otras palabras en la lengua que no tienen este prefijo, pero que sí tienen esa raíz. Esa raíz no ocurre en otro contexto donde sobrevive la vocal para saberlo. Y de hecho es muy interesante pensar en cómo esto hubiera sido en la antigüedad, en el pasado remoto, ¿no? Hubiera habido en algún momento sustantivos que no tenían este prefijo de animacidad, pero que en ese entonces sí estaba totalmente bien empezar una palabra con una vocal inicial, cosa que ahora no. O es que estas raíces de vocal inicial en el pasado muy remoto sí tenían una consonante inicial, pero alguna consonante muy propensa a perderse, como una aproximante o algo. Y así se volvieron raíces de vocal inicial, qué sé yo. Bueno, sí sabemos, por los patrones prosódicos, podemos identificar que aquí en pescado tenemos un ejemplo
de una raíz de vocal inicial y que esa vocal se elide cuando agregamos el prefijo P. Y P es el reflejo del proto-zapotecano que. Aquí en chatino tenemos cuela. Aquí sí tenemos la última sílaba como prominente, pero acuérdense que de proto-zapotecano a proto-zapoteco hubo un cambio de acento desde un patrón yámbico, como tenemos en chatino, a un patrón trocaico en zapoteco, por lo menos con raíces bisilábicas. Pescado y zancudo, aunque son diferentes tipos de animales, ambos son animales, ambos son animados y se marcan con este prefijo que originalmente era que y que pasó a ser p en zapoteco. Probablemente en la mayoría de las lenguas del mundo, zancudo y peces, pues consideramos que son vivos, ¿no? Son animados. Quizás son diferentes tipos de animales, pero los dos son animados. Pero hay otros sustantivos que llevan este prefijo que o p en lenguas zapotecanas, que en una cosmovisión europea o quizás de otro lugar en este mundo no se consideran animados, pero aparentemente en la cosmovisión zapotecana, en muchos casos el día de hoy esto sigue siendo vigente, esta idea, pero también puede ser que cambien las ideas y que ya no, pero por lo menos en la época en que se usaba este prefijo de animacidad productivamente, en los días cuando empezaron a aplicar este prefijo animado a estos sustantivos, las personas zapotecanas sí concebían ciertos otros sustantivos como seres animados. Por ejemplo, tenemos el caso de la espuma. Yo creo que los europeos no van a considerar que la espuma esté viva, pero pues qué sé yo en qué contexto se usó primero, pero por un solo ejemplo, ¿no? Si vas al mar, ¿verdad? Que llegan las olas y se van y llegan y se van y ahí con la marea y todo, y a veces hay como espuma que se queda en la playa. No es muy posible que uno puede concebir el mar como algo vivo porque se mueve y es inmenso y uno siente su poder, ¿no? Y si la espuma es parte del mar o viene del mar, y también la espuma también se va moviendo ahí, ¿no? Porque las burbujas se van quebrando. Igual, si está en una taza de chocolate que estás tomando, también las burbujas se van explotando, ¿no? El hecho que se mueve solo, eso podría considerarse como una seña de vida, ¿no? Bueno, aparentemente sí, porque tiene este prefijo. En la reconstrucción hasta ahora es cuechina. Esto está mal. Hubiera sido aquí. Bueno, aquí en Chatino de Sensontepec, aquí ya no tenemos cue ni qui, tenemos cu. Y podríamos preguntarnos qué pasa ahí. Si es una indicación de que esto realmente era otro prefijo diferente, como el prefijo adjetivo, por ejemplo, o si es un cambio fónico que ha pasado en esta palabra, pero entonces, ¿por qué no pasa ahí? Bueno, podremos preguntarnos muchas cosas, pero no las vamos a indagar mucho ahorita. Bueno, en proto-zapoteco se reconstruye como pechina. Y en Mitla tenemos bitzun. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el bi como prefijo y este chi ha cambiado a tsu
y la N sigue ahí. Bueno, ¿qué pasa con llama? Es muy posible que la llama también contiene el prefijo de animosidad. En el caso de espuma, aunque quizás la forma de Chatino de Sensontepec nos causan hacer unas pequeñas dudas, de todos modos podemos tener algo de seguridad de que sí estamos analizando esto bien, que tiene un prefijo de animosidad. ¿Por qué? Porque aquí en proto-zapoteco, por ejemplo, tenemos 3 sílabas. No hay raíces de 3 sílabas en lenguas zapotecanas. Quizás se pueden formar. ¿Cómo? Con tener una palabra compuesta que contiene más de una raíz. Y si tras muchos siglos, una de las raíces en ese compuesto o ambas se vuelven opacos, si se dejan de usar en otros contextos y los hablantes ya no identifican que hay 2 morfemas ahí y lo consideran como un solo morfema, entonces sí podrías tener una raíz de 3 sílabas, pero es una raíz que ha sido formado por otro proceso de composición. No es que originalmente era una raíz de 3 sílabas. Entonces, si tienes más de 2 sílabas, a fuerzas tienes otro morfema ahí. En este caso, el morfema extra obvio es el prefijo P. Porque, ¿cómo vas a tener 3 sílabas y solamente un morfema? En estas lenguas no va a pasar. Aquí viene algo tramposo. En el caso de pescado, pudimos deducir que está el prefijo P, se agrega una base de vocal inicial, esa vocal se elide para evitar la secuencia de 2 vocales y terminamos con pelda. Y sabíamos eso por los patrones prosódicos y todo, pero también lo sabíamos porque los peces sí son animados y es lógico que va a llevar el prefijo P. En el caso de llama, yo creo que probablemente también contiene el prefijo P. Podríamos dudar, ¿una llama es algo animado? Nosotros podríamos decir, en mi cosmovisión, yo no considero las llamas como animados. Aunque yo pensándolo bien, yo creo que en inglés yo sí podría decir algo como the flame is dying out, ¿no? Como la llama se está muriendo. Aunque yo creo que no percibo la llama como animada, pero puedo decir que se muere en mi lengua. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mis antepasados lingüísticos sí lo percibieron como animado también? ¿O es una metáfora? Pero si realmente nos fijamos en una llama, eso es parte del problema, ¿no? Que estamos usando luz eléctrica todo el tiempo y ya no estamos viendo llamas. Pero si estuviéramos pasando tiempo ver llamas, de vez en cuando, ¿no? Vamos a una fogata o algo, ¿verdad? Que sí parece algo vivo, ¿no? El fuego se mueve constantemente y hay algo, ¿no? Hay algo impresionante. Yo creo que sí, es muy posible que aquí en lenguas zapotecanas sea considerado como algo animado. Pero quizás podría haber otro caso donde nos es más dudoso y pensamos, ¿esto realmente es animado o no? Si fuera un caso como espuma, que tenemos 3 sílabas, yo creo que ahí tendríamos la respuesta. Pues sí se consideró animado en proto-zapotecano porque hay 3 sílabas. Obvio, hay un prefijo aquí. Pero si tenemos una forma como llama, que termina siendo 2 sílabas, y la primera es la prominente, ¿cómo sabemos que esto es P más una base de vocal inicial versus la posibilidad de que esto es simplemente un sustantivo
con una raíz bisilábica que por pura casualidad empieza en la sílaba P como parte de la raíz y no como el prefijo. No podremos saberlo, ¿sí? Entonces, en los casos donde la forma prefijada ya forma 3 sílabas, podemos estar seguros de que sí, esto es un prefijo que se está agregando. Y en los casos donde rinde 2 sílabas y la primera es la prominente, la sílaba P, ahí en parte depende mucho de la semántica, si podemos pensar que es creíble que esto sí está marcado con el prefijo de animosidad, ¿sí? ¿De dónde viene este prefijo de animosidad? Es de dos arqueólogos que se llaman Joyce Marcus y Kent Flannery. Ellos escribieron un artículo donde estaban hablando de como la cosmovisión zapoteca y estas cosas, la clasificación nominal. Y ellos argumentaron que este prefijo que Kaufman reconstruye como que para proto-zapotecano y que pasa a ser P en proto-zapoteco, argumentaron ellos que viene de la palabra aire. Aire en chatino de Sensontepec es cue. Y en muchas lenguas zapotecas es como bi, be, todo eso. Entonces, básicamente es homófono o casi homófono con el prefijo de animosidad. Además, si ustedes leen cosas de cultura mesoamericana, van a darse cuenta que hay toda una obsesión con el aire, ¿no? Buenos aires y malos aires y aún hoy día, ¿no? Si tú te asustas y estás cerca del agua, o sea, se cree que el susto te entró cuando jalaste aire así, ¿no? Y que eso te hizo daño. Y alguien te tiene que curar con soplar algo aquí en la nuca. Por ejemplo, si tú te asustaste cerca del agua, alguien va a jalar mucha agua en su boca y te lo va a soplar agua aquí en el cuello y eso te va a causar exhalar con el shock de sentir esa agua y así el aire te va a salir, el aire malo que te estuvo haciendo daño, ese susto que te entró cuando inhalaste, jalaste un aire malo, ahora te va a salir, ¿sí? Hay muchas creencias en Mesoamérica acerca del aire y pues ellos formaron esta hipótesis de que pues los seres vivos respiramos, ¿no? Y el aire es como esta propiedad mística en Mesoamérica y todo y ellos hipotetizaron que sí, que este prefijo venía de aire. Y de hecho, a mí sí me suena como algo que podría pasar, que podrías tener un sustantivo con semántica genérica, que quizás podamos hablar en otro momento. Pues yo dije, no, es posible que sí venía de aire. En los últimos años yo he tenido la mente abierta a que podría haber sido aire, pero recientemente acabo de descubrir que no es así, no funciona su hipótesis. ¿Por qué? Porque hay otro prefijo de animosidad que está como en competencia con este prefijo que en zapoteco occidental y también en el zapoteco de Ayoquesco. Hay otro prefijo de animosidad que es ni. Y muchas de las mismas palabras que tienen que en chatino o tienen bio-be en zapoteco, en esas lenguas tienen ni en vez de p, ¿sí? Un ejemplo común de eso sería la palabra para perro, que en muchas lenguas zapotecas es algo como biku, beku, beku,
big, etc. ¿Sí? Y hay en esas lenguas, como por ejemplo en Ayuquesco, suele ser algo como niku en vez de beku. Una lengua de zapoteco occidental donde ocurre mucho ese prefijo, no en 100% de las palabras animadas, pero en muchas, es Totomachapan, es la lengua, y donde Chatino de Sensontepec dice aire, que en zapoteco de Totomachapan dicen nie. Ellos de alguna forma tienen ese ni en esa palabra. ¿Eso qué me dice? Me dice que no es el caso que la palabra antigua para aire, viento, era que o que o algo así, y que esa forma se gramaticalizó y se empezó a usar como prefijo de animación. Eso no es el caso. Lo que pasa es que el aire se concibió como animado y se le aplicó el prefijo de animacidad. Aire hubiera sido una raíz de monosilábica de una vocal, y bueno, quizás era rearticulado o algo así, qué sé yo. Pero vemos señas de glotalización en estas otras lenguas. Bueno, a este prefijo se hubiera agregado el prefijo de animacidad. Y ahora hemos visto 3 alomorfos de animacidad. Uno es el que de proto-zapotecano, uno es el p de proto-zapoteco, y otro es este ni que les voy contando existe en zapoteco occidental y en zapoteco de Ayuquesco, que es una lengua que colinda con las lenguas de zapoteco occidental. Bueno, sea cual sea el prefijo en la lengua particular, agregan el prefijo de animacidad a esto. Y todos estos 3 prefijos son prefijos CB, terminan en una vocal. ¿Y qué pasa cuando agregas un prefijo CB a una base de vocal inicial? Pues se va a reemplazar esa vocal. ¿Sí? Entonces, lo único que va a quedar es el prefijo más el tono y fonación de esta raíz. Entonces la glotalización va a quedarse, pero la E va a ocupar el lugar de esta vocal. Ahora, ¿qué pasa en Totomachapan? Como es nie, eso me hace preguntar si esta vocal pudo también haber sido E, y ahora con ni más tienes nie. Qué sé yo, es posible. Pero lo que pasa es que la palabra para aire, por el accidente de que es una raíz monosilábica, termina siendo casi homófono con el prefijo, porque el prefijo ocupa el lugar prosódico de la sílaba prominente. Asuma los contrastes suprasegmentales de tono de fonación, pero por este accidente de prosodia, la palabra aire termina pareciendo como el prefijo de animacidad, y por eso ellos imaginaron que era el étimo, o sea, la fuente de este prefijo, pero no es el caso, porque entonces no viéramos esa otra forma en Totomachapan, donde manejan otro prefijo de animacidad diferente. Bueno, entonces, como último punto, si este prefijo que de proto-zapotecano que marca la animacidad, si no viene de aire, entonces ¿de dónde viene? No estoy segura. Tengo unas ideas, pero no terminan de convencer. Bueno, no decido todavía. No estoy al 100% con mis ideas todavía. Todavía podría ser que
que nada más estoy soñando, imaginando cosas. Pero les cuento esto nada más. La palabra para persona en proto-zapoteco es pene. Y en proto-zapotecano podría ser cuene, excepto que no encuentro una cognada completa en chatino para justificar reconstruir esa palabra para proto-zapotecano. Encuentro como, creo que algo pronominal que quizás es como ne o ni o algo así, que podría ser la segunda parte, pero no tengo evidencia de que en algo que quiere decir persona. En chatino, por eso todavía no lo puedo reconstruir en proto-zapotecano, solamente en proto-zapoteco, pero demos cuenta de que se reconstruye en proto-zapoteco con una P simple, que sabemos que ese sonido viene de una qua simple. ¿Y qué pasa con la palabra animal? Kaufman lo reconstruye como mani en proto-zapoteco y él dice que esa ma viene de mu, de como un préstamo de mije, que quiere decir venado en mije y que eso se combina con ni. Y yo creo que él y yo tenemos la misma idea, que probablemente este ni al final de animal podría ser este mismo ni que está aquí como prefijo de animacidad en lenguas de zapoteco occidental y zapoteco de Ayoquesco. Pero, a ver, aquí, esto creo que es lo que yo reconstruyo. Y no solamente lo reconstruyo en proto-zapoteco, sino en proto-zapotecano también. Pero yo no tengo la M, yo tengo C. ¿Por qué? Porque no hay M en todas las lenguas. En chatino, si no me equivoco, es algo como ñani o ñani o ñani o algo así. Es una ña. En zapoteco de la Sierra Norte no es con M, es con B. ¿Sí? Tienen hasta un pronombre ba que viene de esto. ¿Y de dónde viene la B? La B viene normalmente, en otras palabras, B viene de P simple. ¿Y dónde viene la P simple? De proto-zapotecano qua simple. Ok, entonces, en animal tenemos una B en la Sierra Norte, una M en el resto de zapoteco y una ña en chatino. Entonces, por eso yo pongo C mayúscula, porque digo, había alguna consonante ahí, pero todavía no quiero comprometerme a decir qué consonante fue. Pero en lenguas zapotecas tenemos una consonante bilabial, o M o B. No hay muchas M's en proto-zapoteco, hay como 3 palabras que se reconstruyen con M. De ahorita tengo como 1500 palabras en mi base de datos para proto-zapoteco y hay como 3 palabras con M. Entonces, Kaufman dice que la M perdió su rasgo nasal y se volvió B en la Sierra Norte, igual porque la M no fue muy común y lo estaban nativizando más. Pero yo me pregunto si también es posible postularlo al revés y decir que era una qua que pasó a B, pero que eso se nasalizó a M. Igual no pudo haber sido qua que va a W y la W se nasaliza a M, o la B se nasaliza a M, o algo así. No sé, pero aquí tenemos una P que debe... Todas las bilabiales en zapoteco vienen de quas en proto-zapotecano. Todas. Y aquí tenemos bilabial. Y en esta palabra también puede ser que tenemos un sonido bilabial. Y no ven que esto es muy interesante. La palabra para animal y la palabra para persona son semejantes, tanto semánticamente como fonológicamente, porque
personas y animales, pues las personas somos animales, no todos lo vemos así, pero así es. Y los dos somos seres vivos, animados. Y tanto persona como animal son sustantivos muy genéricos, ¿sí? No es algo tan específico como jabalí, portero o algo así, ¿sí? Entonces tenemos dos sustantivos que se refieren a seres animados y que tienen semántica muy genérica, que tienen una consonante que posiblemente en ambos casos es bilabial en zapoteco, posiblemente podría venir de cuas en proto-zapotecano. Luego tenemos una vocal, pues sí es diferente la vocal A y E, pero por lo menos no son vocales posteriores. Luego tenemos una N. Es cierto que aquí se reconstruye con N simple y aquí con N geminada, pero en ambos casos se reconstruye una N. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos una vocal anterior. Ya les dije que yo tengo dudas sobre si realmente contrastaron I y E en sílabas postónicas y que la gran mayoría de las palabras que tienen E en la última sílaba también tienen E en la sílaba tónica en proto-zapoteco. Y aquí hay una E, pero pues ojo, aquí también hay una E tónica. Aquí no hay una E tónica, eso podría explicar por qué es I en la sílaba postónica. Y ojo, en ambos casos la última sílaba es glotalizada. ¿No se les hace como muchas semejanzas, tanto semánticas como fonológicas, para hacer un accidente? Ni o ne podría venir o podría tener que ver con este ni de zapoteco occidental y ayoquesco. Pero, ¿qué pasa con esto? Con P y que viene de cue y esto que posiblemente podría haber sido qua en algún momento. Podría ser que estas palabras, igual que aire, contienen el prefijo de animacidad. O podría ser que empezaron como compuestos y qua o que era una raíz que tenía algún sentido y que es el mismo morfema que el morfema de animacidad. O podría ser que aquí tenemos un solo morfema, pero que la primera sílaba, o sea, que la palabra se redujo a la primera sílaba y que esa primera sílaba quedó como prefijo de animacidad en los otros casos. No sé, o sea, es como que hubo primero, la gallina o el huevo, ¿verdad? Como que hubo primero el prefijo de animacidad o un sustantivo del cual se derivó el prefijo de animacidad. No sabemos, ¿sí? Nos da todavía cosas interesantes para contemplar. En esta vida no tenemos todas las respuestas todavía. Bueno, perdón que el video se extendió. Ya quité una parte que estuvo al final donde hablé un poco de unos morfemas probablemente cognados que están en lenguas popolocanas para persona y animal. Si quieren saber sobre eso me pueden preguntar en la clase. Pero resumiendo los puntos importantes para el día de hoy fue simplemente ver que lenguas zapotecanas marcan sustantivos animados con un prefijo de animacidad y hay tres alomorfos dependiendo de la lengua y dos son cognadas, que y pe, y la otra es ni. Y pues depende la palabra y depende la lengua, pero alguno de estos prefijos marca un sustantivo animado y o sea, una parte del tema de hoy fue la semántica de eso, ¿no? Que los sustantivos animados van marcados morfológicamente, aunque sustantivos inanimados no. Pero la otra parte fue
fonológica. La morfología realmente tiene que ver con fonología, pero también tiene que ver con semántica y sintaxis. Y la parte fonológica mayormente fue sobre qué pasa cuando concatenas un prefijo y una base, y en particular qué pasa cuando tienes una base de vocal inicial. Y ahora lo vimos en más detalle y vimos que si la vocal inicial de la base se elide, la vocal del prefijo va a asumir básicamente su identidad o su lugar en la estructura prosódica y se va a realizar con los tonos, la fonación, la estructura moraica originalmente asociada con esa vocal inicial de la base. Bueno, nos vemos en la clase los que están inscritos o de oyentes, y los demás nos vemos por aquí otro día en YouTube. Saludos.